Entre 1941 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense utilizó a sus soldados para realizar experimentos secretos en una remota base militar situada en las praderas de Alberta. Si esto se hubiese hecho con prisioneros, se hubiese considerado un crimen de guerra. 55 años más tarde, el gobierno intenta curar esta vieja herida. Organiza una ceremonia en honor al grupo de veteranos que lucharon en esta guerra secreta, en la que siempre se negó su participación y en la que sus heridas nunca fueron curadas ni compensadas. La gente no olvida. Yo no he olvidado. Han cambiado las carreteras, pero yo aún sé cómo llegar. Yo iba conduciendo con mi mujer, y en cuanto reconocí el lugar empecé a temblar como un flan y me puse muy... Mi mujer tuvo que coger el coche y sacarme de allí. No podía conducir, estaba fatal. Guerra secreta. La odisea de los voluntarios de Suffield. Ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando, probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras. Una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados. Pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios. Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares. El sargento me llevó a un lado y me dijo: ¿has oído hablar alguna vez de Suffield en Alberta? Yo le dije: no, sargento. Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien. Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal. Allí hay sábanas y fundas de almohada blancas y la comida es buenísima. Y si quieres comerte 3 o 4 huevos por la mañana, te los dan. Allí tienen conejillos de indias y cabras, y será solo un mes o así. Necesitamos que vayan voluntarios. ¿Y qué niño de 18 años no se lanzaría a una oportunidad como esa? Sobre todo cuando te dice: ah, por cierto, te pagarán $1 extra al día. Estábamos terminando nuestro curso avanzado cuando colocaron un anuncio en el tablón pidiendo voluntarios para ir a Suffield, en Alberta. Ray Irving también era menor de edad, pero con el permiso de sus padres le dejaron quedarse en el ejército. La mayoría de los que estábamos realizando prácticas nos apuntamos como voluntarios. Escribimos nuestro nombre en la lista. En resumidas cuentas, prácticamente todos los soldados en prácticas vinieron conmigo. Sam Gordon era un chico de granja de Brookfield que realizaba su instrucción militar en Ontario cuando le pidieron que se ofreciese como voluntario en una misión especial. El único incentivo que nos dieron fue más dinero, mejores comidas que, según nos dijeron, serían servidas en manteles blancos y un permiso. Una gran base de investigación militar repleta de administradores y personal médico y científico de una amplia variedad de disciplinas esperaba la llegada de los voluntarios a Suffield, entre ellos al químico Brian Risor. Me propusieron formar parte del personal de Suffield y me dijeron que se trataba de investigaciones de guerra, por lo tanto todo era muy secreto. Me convencieron diciéndome que este era el trabajo perfecto para mí porque acababa de licenciarme en química. Así que con apenas 20 años cogí el autobús y me fui a Suffield. Me dijeron que tenía que firmar un documento que me obligaba a acatar la ley sobre secretos oficiales. Lo firmé y me llevaron al laboratorio de química.
En 1941 el centro de experimentación de Sheffield estaba listo para empezar a trabajar con todo su personal y voluntarios, hombres jóvenes e inmaduros cuya odisea estaba a punto de comenzar. El ejército canadiense estaba dispuesto a averiguar todo lo posible sobre el gas mostaza y sus efectos bajo diferentes condiciones de batalla. Pero los jóvenes voluntarios no sabían por qué se estaban realizando estos experimentos, ni tampoco qué esperar de ellos. No me dijeron que tenía que ponerme una mascarilla, y yo estuve cuidando de todos los animales, las cabras, las ovejas, las cobayas. Podía oler los gases que emanaban de los pequeños animales. Pero bueno, es normal que no lo tomes en serio. No tenía forma de saber que al final esto provocaría mi enfermedad. Lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno. Y durante la media hora siguiente, en el camino de vuelta al campamento, y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental, y la otra media hora en la cámara de calor, estábamos inhalando estos gases. Al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué. Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban rociando con gas vesicante. Los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros, y al anochecer volvían para examinarnos uno a uno. La mayoría de los casos provocaron en los soldados tipo de síntomas y heridas tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo, y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad de sufrir un daño físico es algo totalmente absurdo. Tenía mucha fiebre, me ingresaron en el hospital de la base de Sheffield con fiebre muy alta y dolor de garganta, y seguía teniendo dolor de oídos, pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas. No tenían paperas, y después de haber vivido esta experiencia, decirles que tenían paperas, eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos. Quisieron darles a todos la misma respuesta. Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas, a mirarnos y a tomar notas de lo grandes que eran las ampollas, del aspecto que tenían hoy y cosas así. No respetaban nuestra intimidad, ni nos aplicaban ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera recuerdo que me ofrecieran una aspirina. Ningún médico, ningún personal autorizado nos aplicó ningún tipo de medicación en las heridas que teníamos, y dejaron las heridas abiertas y ya está, sin vendajes ni nada. La guerra entre Irán e Irak, que duró desde 1980 hasta 1988, Irak utilizó gas mostaza contra soldados y civiles. Hoy en día, el mundo sigue estando expuesto al peligro de este gas tóxico, que puede ser producido de manera fácil y barata por países crueles o terroristas. Canadá y Estados Unidos tienen grandes arsenales de gas mostaza, y librarse de ellos de una manera segura promete ser una tarea complicada y cara.
El problema del gas mostaza aún no ha desaparecido. Tampoco lo harán los veteranos de los experimentos de Sufil. Ahora que han sido recordados, no será fácil olvidarlos. Los voluntarios de Sufil no murieron en territorio extranjero, enfrentándose a un enemigo al que podían ver. Lucharon una larga y prolongada batalla contra la autocomplacencia, el secretismo y un gobierno que no parecía interesado en ellos. Su placa conmemorativa dice así: en reconocimiento a aquellos que sufrieron para evitar que sus compañeros de armas experimentasen el horror de una guerra química. Ellos también sirvieron a la patria. Quizás debería añadirse a esta placa: ellos también sirvieron a la patria en secreto, con valor y paciencia.